Hoy no resulta fácil contarle a cualquiera de los sub-30 que está protagonizando la política. Son casi el 50% del padrón electoral lo que ocurrió aquí hace 3 décadas. Yo venía en aquel momento de vivir de Córdoba, mudarme a Buenos Aires y para mí era tan extraño esto como quizás hoy le resulte a uno de esos jóvenes sub-30 a los que aludía recién. Pero más allá de honrar a los muertos que quedaron aquí, hoy simbolizados en estas piedras que están poblando esta plaza de Buenos Aires, quería aludir a una columna que publiqué el fin de semana pasado en El Economista que se llama Punto de Quiebra. Que lo que pone en primer plano es la importancia decisiva que tiene un contexto internacional a la hora de evaluar una presidencia aquí en Argentina. Quien quizás lo resaltó con mayor claridad en su momento fue Juan Domingo Perón. Ayer charlaba con el chat GPT al respecto. Que me decía que no hubo una cita en particular respecto a que la política más importante es la política internacional, sino de que ello surge más bien del contexto de todas sus intervenciones orales o escritas. Tuvimos 3 presidencias asentadas en un contexto internacional sólido de época, con un denominador en común. Las 3 emergieron de contextos irregulares de entrega del poder. La primera de ellas, Alfonsín, la entrega de un gobierno emanado de un golpe militar, un gobierno de facto que le entrega el mando a un gobierno democrático, ungido con una elección espectacular donde por primera vez el peronismo sufría una derrota en las urnas. Pero ello, y a lo que aludía en la columna, no solo le da un anclaje importante para llegar al poder Alfonsín, sino el contexto internacional de época. El mundo, el universo soplaba, empujaba en esa dirección. Como muestra de ello, bastaba ir al vecino Brasil. En 1985 también Brasil ingresa a un proceso de democratización. O sea, los 2 países más importantes de Sudamérica, Argentina y Brasil, entraban en el viento, en el clima de época. Ello determinaba y explicaba por qué la localidad de Alfonsín estaba edificada en el plano de la regeneración institucional. Ahí estaba su anclaje. Es donde Alfonsín jugaba de local. Que la democracia es un valor más alto que el de una mera forma de legitimidad del poder, porque con la democracia no solo se vota, sino que también se come, se educa y se cura. Que, por supuesto, le daba la espalda para absorber resultados económicos magros en esa etapa, con la excepción
de el veranito que vivió el radicalismo en el año 1985 con el Plan Austral. Tuvimos otros dos presidentes que también emergieron como resultado de un proceso irregular de entrega del poder. Menem, por la entrega anticipada de Alfonsín, después de la hiperinflación de 1989, y Néstor Kirchner, que recibe la banda de su predecesor Eduardo Duhalde, que había emergido de un proceso de asamblea legislativa después de la caída de la Rúa a finales del año 2001. Ambos dos con un denominador en común, una fuerte demanda de regeneración de la estabilidad económica más que de la institucional, como había sido el caso de Alfonsín en el año 1983. Pero, así como los asocio a ambos en términos de esta demanda, también los asocio en el plano de un contexto internacional donde el mundo empujaba en una determinada dirección que les daba un fuerte anclaje a esas localidades. Por un lado, Menem, emergente de un mundo donde el muro de Berlín caía en el año 1989, con todo lo que ello implicó, la caída de la Unión Soviética y la emergencia de un mundo unipolar donde la Pax Americana reinó por alrededor de una década. Quizás el hito final fue el atentado a las Torres Gemelas de septiembre de 2001. Los vientos del consenso de Washington soplaban con mucha intensidad. Estados Unidos ganaba, gustaba y goleaba. Si hay dos palabras que representan ese consenso de época, son privatización y desregulación, como comentaba en esta columna del fin de pasado en El Economista. Lo que, por supuesto, no solo le permitía a Menem absorber golpes en el propio terreno económico, el efecto tequila de México en el año 94 y después la crisis financiera, ese efecto conocido como vodka, Rusia y la devaluación posterior de Brasil. Ello igualmente no golpeaba el núcleo de una convertibilidad que duró por una década. Y asimismo, acá en la plaza donde estoy, no solo le permitió a Menem absorber golpes, dos atentados terroristas, este de la Embajada de Israel y después el de la AMIA en el año 94. No solo eso, sino un sinnúmero de escándalos como el Yoma Gate, Yo robo para la corona, la voladura de la fábrica de Río Tercero. Pero los vientos de la época lo empujaban tan fuerte
que el modelo era casi imbatible. Menem entregó después de una década, en el año 99, el poder, y donde De la Rúa gana esa elección presentándose con el adagio: conmigo un peso, un dólar. La convertibilidad estaba escrita en roca o en una de estas piedras que homenajean a los muertos por el atentado terrorista a esta embajada. Ah, conmigo un peso, un dólar. A Kirchner lo hermana con Menem el haber gozado de un contexto internacional que empujaba, sostenía y lo estimulaba en una dirección, por supuesto, muy diferente a la de los 90, pero con un denominador en común: una convertibilidad en lugar de 1-1, 3-1. Fue un proceso apoyado por el ascenso, la subida del otro hegemón internacional, China, que hoy compite por el liderazgo mundial con Estados Unidos. El ascenso de China y todo ese proceso de inclusión, de ascenso de una clase media, empuja como toro el proceso económico de China, creciendo el doble dígito, y el impacto que tiene ello en la demanda de todas las commodities que vendía Argentina. Sostenidos sobre la demanda y la atracción de China, Argentina también crece al doble dígito durante 5 años. Ahí es donde vuelvo a un tema clave que conversaba con GPT, que es respecto a una lectura adecuada del contexto internacional. En ese aspecto, Alfonsín, Menem y Kirchner fueron 3 outliers, esos registros que salen de la media, extraños y que son de excepción. Todas las otras presidencias, lo cual tampoco los exceptúa y los alivia de tener que explicar sus malos resultados, sufrieron contextos internacionales bastante negativos y que en cierta medida explican sus finales y lo que terminó ocurriendo con cada una de ellas. A De la Rúa le toca administrar, enfrentar o sufrir las consecuencias del liderazgo declinante de Estados Unidos y todo lo que terminó derivando en su momento en la voladura de las Torres Gemelas por parte de un atentado que en su momento hasta hubo un compositor musical alemán que lo consideró una obra de arte. Juicio ético al margen, tenía esas características. Con menos de $400.000, los que pergeñaron ese atentado le estaban infligiendo un daño profundo a Estados Unidos en el núcleo de su poder financiero en Nueva York, la Roma moderna, como la llama el director de cine Francis Ford Coppola con la película Megalópolis. Y luego, tanto Macri como el bueno de Alberto Fernández y ahora el propio Milei les toca enfrentar un mundo que dista mucho de ese de Menem, que absorbía golpes no solo en el terreno político, sino también en el económico, y Kirchner mismo. La crisis financiera de 2008 la fue llevando y hasta ganó una elección después con 54% en el año 2011. Los fundamentales, como le llaman los economistas de la época, eran muy sólidos, hasta con tiros en el pie, como la resolución 125, que dispara
la mal llamada crisis del campo, una crisis federal profunda, pero igualmente los fundamentos, los vientos de época los sostenían con mucha solidez al kirchnerismo. Ahí es donde decía, y ya más focalizado en esta etapa, en la coyuntura con Milei, a estos gobiernos los hermana la necesidad de hacer una muy buena lectura del contexto internacional y administrar con mucha inteligencia y buenos resultados tanto sus localías como sus partidos de visitantes. Ninguno de estos gobiernos gozó, tanto de la Rúa como Macri y Alberto Fernández, y ahora Milei, de un contexto internacional que les permita, que les dé changüí para mal administrar sus puntos de visitante a la par de sus localías que más bien son débiles. ¿Y por qué digo que la localía de estos gobiernos es débil? Bueno, comparemos, por ejemplo, esta iniciativa del gobierno de Milei, del régimen de grandes inversiones, lo que hubiera sido en la época de Menem, cuando el difunto riojano disparó un proceso de privatizaciones con el cual ingresaron más de 80.000 millones de dólares a Argentina en esa época. Un régimen de grandes inversiones que en realidad estaba contenido en los marcos regulatorios de las privatizaciones, hubiera disparado un boom de inversiones en aquella época o lo hubiera acompañado quizás mejor aún. ¿Qué es lo que digo en la columna que escribí en El Economista que no tiene Milei, como tampoco lo tuvo Macri, Alberto Fernández y de la Rúa, que es mundo para sostener, para apalancar políticas y menos cajas de conversiones como ocurrió en la época del menemismo o una tablita como ahora vemos las piruetas que tiene que hacer Caputo para poder sostenerla? En la intersección entre finanzas y economía, en las últimas décadas se desarrollaron una serie de indicadores de tensiones de mercados, muchos. Índices de tensión, índices de fragilidad. Esos índices están en los niveles más altos que había desde la pandemia, incluso algunos de esos más altos. Ha habido todo tipo de shocks en la economía global, todo tipo de shocks. Y la verdad... Hablando de anclas, hoy hablan de la cambiaria, del ancla fiscal. Hoy Milei no tiene el ancla internacional de época que tuvo Menem, que abriendo la tranquera de la cuenta capital fluían un montón de capitales financieros de todo el mundo. Así como en la época del kirchnerismo, la gran demanda, el precio de las commodities que volaban por las nubes, le bastaba el kirchnerismo para sostener sus políticas de expansión del mercado interno, como le llamaban ellos, y yo mencioné 3 columnas de ese modelo: las jubilaciones, salario mínimo y planes sociales. Una expansión sostenida sobre esos fundamentales internacionales que tenía el modelo. Hablando de anclas, pues estas presidencias y la de Milei ahora no tienen anclas para estar haciendo una mala administración de sus puntos de local y de visitante. Ahí yo decía en la columna, el escándalo de Libra en la época de Menem hubiera sido la página 80 del diario. Ahora es página central y está en los medios internacionales y lo golpea Milei en esta búsqueda de construir una reputación internacional como para poder activar un flujo de inversiones que viene lento. Si vemos los proyectos incluidos hoy
en el régimen de grandes inversiones, los dos de ellos más importantes tienen que ver con YPF. No hay jugadores internacionales de época como los había en los 90 con la convertibilidad y las privatizaciones. Pues punto de quiebre se trata del momento que está hoy enfrentando Milei, a la par de ser un tributo a esa enorme película protagonizada por Patrick Swayze, In Memoriam y Keanu Reeves. He'll take you to the edge. Past it. Se trata de resaltar este momento tan delicado que está viviendo hoy el gobierno, la administración Milei, que yo decía ahí en la columna, es un momento donde va a tener que barajar y repartir de nuevo las cartas y sobre todo ajustar todo lo que tiene que ver con la administración de su localidad económica, pero también de todos los puntos de visitante que está jugando, que es la política. Milei no llega, al igual que en su momento Menem y Kirchner, por un proceso de demanda de regeneración institucional, sino de ordenamiento, sobre todo económico. Bueno, con un contexto que no es el que tuvieron o el que gozaron tanto Menem como Kirchner. Entonces, él, mucho más que esos dos presidentes, tiene que hacer una muy buena administración y de calibración de su política económica en el contexto internacional que tiene, que no ayuda, no empuja como toro en el sentido que lo empujaba a Menem y a Kirchner, entonces tiene que jugar con mucha inteligencia y mucho más sapiencia y sabiduría que la que tuvieron esos dos presidentes. Y ni hablar, también en el plano de la administración de sus puntos de visitante. Por si queda alguna duda, ahí es donde apunté con mi columna. Y a la par de Libra, también es una muy mala administración de los puntos de visitante. Y digo de visitante porque lo de Libra no tiene que ver con la economía, sino con el plano de la corrupción institucional. Es esta mala iniciativa que ha tenido Milei de casi delegarle el gobierno de que sea su rostro Patricia Bullrich, con todo lo que implica. La gran fortaleza de Milei en su momento fue aparecer como un nuevo animal en el zoológico de la política. Pues si el rostro de esta administración es Patricia Bullrich, ella lo va a asimilar mucho a ese concepto que tanto combatió y fue el gran hit del gobierno, que es el de la casta, y además lo va a endurecer y le va a dificultar más que nunca la construcción del consenso necesario y de abroquelar sobre todo, más allá de los fandoms que tiene cada una de las fuerzas políticas que componen el tablero. El kirchnerismo tiene los suyos y el macrismo también, como así también Milei, pero lo que va a empezar a provocar en las encuestas de seguir siendo Bullrich la cara visible de este gobierno, que va a empezar a espantar esos núcleos, esos bolsones de voto independiente que alimentaron en su momento ese 54% obtenido por Milei en la segunda vuelta, acercándolo a una crisis como por ahí la que vivió tanto el kirchnerismo como el menemismo en su final de época, con muchos años encima en el lomo. Terminaron representando, siendo el gobierno
de fanáticos casi. Las movidas de Cristina en el patio de las Palmeras y lo que terminó siendo Menem en la primera vuelta de las elecciones de 2003, acotado a un fandom nostálgico de los buenos tiempos de la convertibilidad. El riesgo de cualquier política que no busque, que no tenga bases sólidas de consenso, es terminar recortado en un club de fanáticos, como ya vimos le ocurrió tanto a Cristina en su fase final, más bien 2013-2015, y a Menem, como decía recién, hacia el final de su segundo mandato en el 99, cuando había un sector que pedía la re, y son los que lo empujaron a volver en 2003 en esa primera vuelta. Era el fondo de olla, el socarrat de la paella, y más que fondo de olla o socarrat, era el magma terrestre. El riesgo de Milei con Bullrich y la trampa en la que cayó Milei hoy tiene que ver con eso. Cuando dicen Bullrich tiene buena imagen, sí, es una imagen muy buena y acotado a un segmento muy minoritario de la política argentina, que es por ahí el que la acompañó a ella en la primera vuelta de la elección de 2023, pero eso está lejos de ser una mayoría, y lo que va a hacer, así como suma un poco, le va a restar muchísimo. Bueno, amigos, a disfrutar estos últimos días del verano. Ya llega el otoño esta semana y aprovecho para tributar a las víctimas de este atentado y rogando porque ello no vuelva a ocurrir nunca más.